Y seguimos en La Voz del Israel. ¿Cuántas cosas, cuántos ferroviarios que han sido eh, amigos del arte, diríamos, ¿no? Que han cambiado el ferrocarril, la vida, No. Hacían las dos cosas. Trabajaban en el ferrocarril y hacían arte. Y qué cosa, ¿no? Después dejar toda una carrera para ir a probar suerte al exterior y volver. Y volver. Lo que son también a veces las raíces. Claro, sí. De uno y de su familia y de su... Sí, las raíces tiran bastante, ¿no? ¿A quién tenemos de entrevistado? Creo que vamos a hablar... ¿Cómo creo? Creo no. Quise decir, sí. creo que vamos a tener algo muy interesante para escuchar. Vamos a hablar con el señor Sergio Roses. Él es secretario de Desarrollo Económico de Campana, presidente de la Agencia de Desarrollo Campana. Así que Sergio, Iván Juárez, Jorge Martín, Oscar Urrutia, gracias por la posibilidad de hablar con usted, gracias por este tiempo que nos va a brindar y poder disfrutar de sus conocimientos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Iván, Jorge, Oscar. Sí, muy bien, realmente hoy hablábamos a la mañana el tema de los puertos alejados de Buenos Aires que son el futuro, ¿no? Que son el futuro. Hablábamos del tema de los problemas que tiene Buenos Aires con las playas de maniobra, con esa posibilidad de pasar la carga de transporte del camión y del camión al puerto, y entonces de esa manera era que los puertos aledaños a Buenos Aires, que hoy realmente se sienten un poco avasallados, tienen la posibilidad de ser polos de crecimiento, ¿no? Sí, bueno, es así. El crecimiento muchas veces productivo y demográfico de las comunidades lleva el desarrollo del territorio de una determinada forma, y en todo lo que es Buenos Aires, Gran Buenos Aires, claramente los principales aglomerados urbanos del país están situados, y la industrialización que fue concomitante, si uno ve el devenir de la historia de la industria argentina, dio lugar en que en muchos lugares convivan zonas industriales con zonas altamente o densamente pobladas, ¿no? Eso hace que en tiempo actual, en lugares como la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, lugares netamente urbanos, ¿no? Convivan con actividades portuarias, y todo el desafío que implica en el área de la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, es decir, el primer cordón, todo lo que implica para el tránsito y la circulación es un desafío como se le ha presentado a muchas ciudades del mundo, ¿no? En ese contexto sucede un poco lo que vos decís, ¿no? En la actualidad se está pensando los beneficios de descentralizar el movimiento, ¿no? Tiene que ver también con la especialización de las ciudades, ¿no? Algunas ciudades con un perfil más industrial, más logístico, y otras con un perfil netamente urbano, con servicios de otro tipo, en lo que es el desarrollo espacial del territorio, ¿no? Sí, hoy cuando uno ve cómo están ustedes trabajando junto con la Unión Industrial de Campana, con el tema de la hidrovía, con la Secretaría de Comercio Exterior de la Federación de Comercio, Industria, con distintos, con los planes de exportar de una zona tan rica de nuestro país, y que los planes que están implementando lleva a que sea puesta la mirada tanto sobre Campana, sobre Luján, sobre esa zona. Digo, qué importancia que va tomando a nivel de país la logística, pero la gente que está trabajando sobre cómo implementarla. Sí, mira, tradicionalmente la industria en la zona, hay que hablar de una región, ¿no? Campana está enclavada en una región donde muchas veces hablamos en esta zona del corredor norte productivo, ¿no? Con énfasis en Zárate, Campana, Escobar, Pilar, Exaltación de la Cruz, ¿no? Con dos ciudades netamente portuarias, o con alta potencial portuario, como Campana y Zárate, ¿no? En esta zona la industria es previa o si se quiere,
es previa a la zonificación industrial tradicional que vemos hoy, ¿sí? Con áreas industriales, parques industriales, etcétera. Aquí la industria se radicó a principios del siglo pasado por la logística natural, de estar frente a un río con calado y de estar en un corredor que conecta de distintas formas la Argentina. En la actualidad, Campana y Zárate desarrollaron entre 15 y 20 puertos mayormente privados de la década del 90 para acá. Muchos puertos son puertos de aquellas empresas que se radicaron tempranamente, ¿no? Y estar a la cabecera de la hidrovía con el movimiento económico que hay alrededor del río, ¿sí? No nos olvidemos que Paraguay hoy tiene la tercera flota fluvial, y esa tercera flota fluvial circula por la hidrovía Paraná-Paraguay. Es un área, y no nos olvidemos que la salida natural de puertos importantes como el de Rosario, no solo los de Zárate Campana, es alrededor de la hidrovía. Hay un tráfico comercial en valor donde pasa gran parte de la producción argentina. Si a eso le agregamos la presencia de las vías férreas a través de los trenes de carga, la conectividad que da la autopista panamericana y la ruta 6, denominada Ruta del Mercosur, que conecta la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos y sur de Brasil y Uruguay, es una zona donde desde el punto de vista logístico, naturalmente hay un interés y un desarrollo que alienta la radicación industrial, sobre todo orientada al Mercosur y al comercio internacional. Sí, yo creo que está todo dado para el crecimiento a nivel provincia, todo lo que sea descentralizar, y hoy hablábamos de las necesidades que tienen los diferentes polos industriales de crecer, pero dentro del crecimiento lo que les estaba faltando y que tiene que ver con nuestro programa son los famosos desvíos ferroviarios, como así también lo que se necesita es una planificación a futuro, que no es, hoy lo hablábamos con el primer entrevistado, que el ferrocarril por ahí no lo podemos plantear a 5 años, sino a 15 o 20 o 30 años. Y creo que el tema de la urbanización y el ferrocarril y las playas de maniobra tienen que ver con el proceso que viene de acá a 50 años. Y creo que es una de las cosas que hay que pensar a futuro si queremos ser un país con posibilidad de exportar y tener todo a mano como para abrir los vínculos tanto de rutas, ferrocarriles, puertos, y de esa manera poder poner toda nuestra industria a trabajar para los saldos exportables, ¿no? Es interesante lo que vos comentás, porque en la logística hay un balance, sí hay una justa alquimia entre las distintas vías, ¿no? La terrestre, ferroviaria y fluvial en nuestro caso, ¿no? Y con foco en la competitividad, que es la clave, el control de costos, el manejo de los costos para ser competitivos en el mundo, ¿no? El planeamiento debería estar orientado en lograr ese justo balance. Mirá, para tener una idea en potencia, un HP terrestre, ¿sí? puede tener una carga promedio de 150 kilos. Si es ferroviario, esa misma potencia puede llevar 500 kilos, y si es fluvial, 4.000 kilos. Si lo llevas a medidas de combustible, por ejemplo, sí, por unidad de medida, con 1 litro podés llegar 23 kilómetros de transporte terrestre de carga. Un mismo litro te puede llevar 90 kilómetros ferroviarios, sí, hablando en unidades de combustible, ¿no? Sin hacer referencia a las diferencias de combustible, ¿no? Ahora, si vas por la vía fluvial, una barcaza en el Paraná, con 1 litro transporta 250 kilómetros y 300 kilómetros un buque de ultramar, ¿sí? Es un poco una medida para tener una idea de la ventaja que está en mover la gran carga por la vía fluvial, luego por la vía ferroviaria y y las últimas distancias por la vía del transporte
terrestre, ¿no? Que es un poco el balance al que apunta una logística moderna, ¿no? Y en áreas donde, como Campana Zárate, donde el polo multimodal se da per se, por la cercanía de la Panamericana con el río, ¿sí? Y la cercanía de la red ferroviaria con el río, ¿sí? Estamos en una situación óptima. Mira, yo doy siempre el mismo ejemplo. La arena que los buques areneros levantan en la ribera norte de la provincia de Buenos Aires, con destino a Vaca Muerta, ¿sí? Va en tren desde Campana. ¿Sí? Entonces, la conectividad, cuando uno ve la red ferroviaria argentina, ¿no? Pensada, vale decirlo, bastantes décadas atrás, ¿no? Por no decir ya más de un siglo, tiene un sentido estratégico que cobra valor nuevamente en el contexto actual, donde no existe un país del mundo que pueda prosperar si no piensa en cómo colocar su producción en el mercado internacional. Bueno, convengamos que eso es lo que nos pasa hoy. Lamentablemente tenemos lamentablemente no, por suerte tenemos un país extenso, pero lamentablemente algunas políticas erróneas con respecto a la logística en estos últimos 20 o 30 años nos llevó a que hoy no podemos competir a nivel internacional con algunos productos. Entonces, el otro día hablábamos con un operador creo que era de Zárate. Sí, de Zárate. Que hablaba de $1.200 un contenedor de Zárate a Mendoza, y el ferrocarril le estaba cobrando $600, $700. Entonces hay una diferencia en que tu producto por ahí no puede llegar al exterior por esa diferencia, ¿no? Por ahí dice, no, por esa diferencia no lo llevo, no lo quiero. Entonces, totalmente, es que tradicionalmente pasa como pasa en el transporte urbano, ¿no? La vía terrestre, ¿sí? A través del transporte en camión, etcétera, muchas veces reemplazó a la vía férrea, cuando en el mundo en realidad trabajan a codo, ¿no? Ambas vías, ¿no? Con un énfasis del uso de las carreteras en los últimos tramos y los grandes tramos a través del ferrocarril, que conectan los puertos con los puntos de abastecimiento o de materias primas o de áreas productivas. Bueno, hay muchas empresas camioneras que diríamos son socias de los trenes en Estados Unidos, en México, en Canadá. O sea, trabajan mancomunadamente porque saben que la única manera de lograr un precio justo y razonable tanto para el productor como para el consumidor final es bajando los costos, y la única manera es con una logística justa, ¿no? Exactamente, y así funciona un sistema que piensa inteligentemente, ¿no? Donde hay lugar para todos los jugadores en el esquema productivo, y todos los jugadores tienen que tener un interés en lograr en propender a ese justo balance, porque hace a que la manufactura argentina, la industria argentina, la producción argentina en general pueda manejar sus costos y competir en un país que está lejos de los grandes centros de consumo del mundo. Entonces el manejo de los costos y esa inteligencia logística se vuelve vital para nuestra competitividad. Sí, perdón. Es que uno a veces lee o ve información de querer ser competitivos y encuentra que Argentina pareciera ser especialista en que no seamos competitivos. Hay un artículo que salió hace muy poquito donde el que hoy es el líder de los camioneros gestiona la posibilidad de cobrar un seguro especial en los contenedores de $67 masiva. Entonces queremos hablar de ser competitivos y parece ser que buscamos la forma de no serlo. A veces se pueden simplificar las cosas, ¿no? Es decir, cuando vos competís en relación a otros jugadores. Argentina compite con otros países,
Argentina puede competir con Brasil, con Uruguay, con Chile en algunos productos, ¿no? Y donde podemos tener costos más o menos, hablando de logística acá, ¿no? Costos más o menos parecidos, ¿no? Veamos qué hacen estos países con los que competimos también. A veces ser demasiado creativo en algunas cosas nos puede sacar de mercado. Yo creo que competir en un mercado también implica no mirarse el ombligo, sino mirar qué hace la competencia. Sí, la verdad, vos sabés que, buenas tardes, te habla Jorge. Como decía Oscar o el Iván, el año pasado, hablando así con gente de logística del lado de Chile, de otros países, sobre la combinación de que trabajaban los camiones con el tren. Acá habían 2 o 3 empresas grandes de camiones, no damos el nombre, por no comprometernos, que querían ese trabajo con el Estado para trabajar con la empresa privada y todo, pero siempre, como siempre decíamos, una piedra sobre la vía, y eran para bajar los costes y para ellos mismos también. Entonces hay siempre alguna traba que no nos dejan, y como decía Oscar, los argentinos vamos para atrás y adelante. Si lo miramos desde ese punto de vista, en cada sector de industria vamos a tener distinto diferencial de competitividad, ¿sí? Argentina es competitiva en la agroindustria por una cuestión que tiene que ver por el clima y por el suelo y por el talento argentino volcado a esa producción, y por eso tiene un alto potencial de abastecer con alimentos al mundo, ¿no? Y ser competitivo incluso con Europa, donde la logística, si existiera niveles de producción y eficiencia como el que existe en Argentina, sería un problema, pero no lo es, de vuelta, porque ahí tenemos un valor. Pero en áreas industriales, donde la inteligencia puesta en la manufactura y el capital físico pueden estar en un nivel similar, si se quiere, la logística define todo. La logística te saca o te pone en el juego. Y nosotros tenemos una realidad. Estamos lejos de los grandes compradores, estamos lejos de los grandes mercados del mundo. Y para la competitividad del sector industrial es ultra importante poder llegar a una fórmula inteligente en la logística de nuestro comercio exterior. Y la Agencia de Desarrollo Campana, ¿cómo trabaja en esto de la logística o cómo trabaja en el desarrollo de Campana? La agencia, como un ente público-privado formado por el municipio, por cámaras industriales, las universidades con presencia en la zona, como la Universidad de Luján, la Universidad Tecnológica Regional Delta, y empresas de todo tipo, procura trabajar en mediano y largo plazo, ¿sí? Pensando el desarrollo de la ciudad en función de temas más bien de carácter estratégico que el día a día de la vida de cada uno de nuestros miembros, si no lo permitiría. En ese sentido, en los últimos tiempos, y cuando digo los últimos tiempos, a veces son tiempos largos, ¿no? A veces es hablar de 5, 10, 15 años, ¿sí? Porque han pasado muchas gestiones políticas en el municipio y articulado con el sector privado de la zona, siempre hemos mantenido alguna línea en lo que es la materia productiva, ¿no? Y en ese sentido hemos trabajado una propuesta para el rediseño del tránsito pesado en la ciudad, que hasta ahora no hemos logrado, si se quiere, financiarla, pero que sigue estando vigente como una forma de conectar mejor la Panamericana con el sector portuario en esta parte. Hemos tenido un foco también en el último tiempo en todo lo que es la economía circular. Con ENF hemos hecho un estudio importante de residuos sólidos industriales, porque eso también tiene que ver con la logística productiva. Muchas veces las industrias de la zona tienen que generar soluciones de tratamiento, reutilización o disposición de sus residuos a grandes distancias de la ciudad, y eso encarece mucho los costos, con lo cual estamos trabajando también en ese sentido, generar esquemas, alternativas, estudios para poder resolver de forma
estratégica la cuestión. Entre otras cosas, en el último tiempo, vale decirlo, Campana, que es una zona altamente industrial, hasta donde había hecho el registro, tiene el PBI industrial per cápita más alto de Argentina. Con esa impronta tiene otra cara, ¿sí? Otra cara que es que 60% del territorio es isla, es delta del Paraná, y es un pulmón verde que permite balancear, ¿sí?, el impacto de la industria con el medio ambiente, ¿no?, para dar lugar a un área integral que termina siendo termina estando en un buen balance con la naturaleza. Tal es así que en el último tiempo se ha creado el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, un parque nacional el más cercano a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, sobre la ribera del río Paraná, que no deja de ser un faro para un área que queremos desarrollar también, que es el área del turismo de cercanía. El área del turismo de cercanía, con un alto potencial por la cercanía nuestra con los grandes aglomerados urbanos, que no deja de ser, en el mundo moderno, el perfecto complemento para que un lugar conjugue, ¿sí?, producción primaria, industria, que es nuestro carácter distintivo, con una logística asociada, con una conectividad a través de nuestros puertos con el mundo, con naturaleza, con turismo y con los servicios de lo que hoy llaman algunos la economía naranja, que tiene que ver con la creatividad, el esparcimiento y la cultura, para tratar de apuntar a un balance integral que vea el desarrollo, un desarrollo que, si me permitís, ahora que hablamos de la pospandemia o la nueva normalidad, ese golpe que nos dio el COVID en el sentido también de pensar la vida distinta, procura también un balance que se ajuste a esa normalidad que esperamos que tome la bueno de esta experiencia, ¿sí?, que es la conciencia ambiental, que es la conciencia del cuidado, y que es la conciencia de no dejar de trabajar porque se sale solamente con trabajo. Sí, creo que ojalá, ¿no?, dentro de lo mal que la estamos pasando, sea un antes y un después del COVID. Creo que este año, o no sé cuántos más nos llevará de este año que va corriendo, creo que nos tiene que abrir la mente para ver qué queremos de país, cuáles son nuestras necesidades, porque por ahí el no hacer una cosa que estábamos haciendo diariamente nos hace pensar qué es lo que podríamos necesitar y hacer, y creo que tenemos que estar preparados para el día después. Seguramente en algún momento todo esto va a pasar y vamos a tener este país en funcionamiento, y una vez que tengamos el país en funcionamiento vamos a tener todos esos problemas que hoy tenemos. Entonces tenemos el tiempo como para empezar a redactar qué es lo que necesita cada lugar, y verla dentro de las posibilidades políticas y económicas, sobrellevar los diferentes temas que tengamos que tratar a nivel transporte, ya sea fluvial, aéreo y terrestre, ¿no? Totalmente. Y bueno, es un buen tiempo, este tiempo para donde el foco de la dirigencia, el liderazgo a todo nivel, a nivel del Estado, a nivel empresario, a nivel académico, está puesto en avisorar qué es lo que viene. Ese balance yo creo que es el faro para pensar la nueva normalidad. Ojalá se dé todo esto que estamos necesitando, porque el país no puede parar, seguimos creciendo y necesitamos bajar los costos para poder ver nuestros productos en el exterior, como también necesitamos que las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional en el interior de Argentina tengan la posibilidad de tener un servicio de transporte barato, y de esa manera poder también salir a competir a nivel internacional, porque tenemos grandes emprendedores que por ahí, por los diferentes costos, hacen que sus productos no puedan llegar más allá de Argentina. Y bueno, si nos ponemos a trabajar en conjunto y sin que se enoje
Moyano y los empresarios, creo que la única solución para bajar los costos en Argentina hoy es trabajar en conjunto, todos, ¿eh? Donde te conviene el ferrocarril, irá al ferrocarril, donde te conviene el camión, y donde no, las barcazas o los pequeños barcos según el calado que tenga cada curso de agua, ¿no? Exactamente. Sergio, se nos terminó el bloque. Gracias por la posibilidad de habernos comunicado con usted, gracias por habernos contado cómo trabaja Campana y toda su zona de influencia, gracias por ponerle a la audiencia en conocimiento de estas cosas que tan bien le hacen al desarrollo del país, así que realmente muy, muy agradecido por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día y saludos a toda su audiencia. Muchas gracias. Hasta luego.